Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 24 de septiembre de 2021. Bueno, semana muy interesante la que hemos tenido. La verdad que esta semana es perfecta para explicar qué es el sentimiento inversor, o sea, cómo funciona el sentimiento inversor, porque bueno, de lo que más se habló, y hasta podría decir de lo único que se habló durante esta semana, fue del problema de Evergrande, la segunda constructora más grande de China que entró en un problema de insolvencia y bueno, hubo algunos bonos que vencían que los pudo pagar o que dijeron ellos que llegaron a un acuerdo con los acreedores, aunque nunca dijeron qué tipo de acuerdo llegaron, y otros bonos, los bonos denominados en dólares, que no los pagaron, con lo cual entró más o menos en lo que se llama un default técnico, que bueno, todavía no está efectivo, pero que podría darse dentro de 30 días. Así que bueno, de eso fue de lo único prácticamente de lo que se habló durante esta semana. Y bueno, eso ayudó a que el mercado entrara casi en corrección. Hasta ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que una corrección de mercado se define como un movimiento de baja desde el récord histórico entre un 5 y un 10% cuando es una corrección menor y entre un 10 y un 20% cuando es una corrección mayor? Ya más de un 20% de baja se considera mercado bajista. Si yo tomo la medición desde el último récord histórico, veo que la baja provocada por lo que podríamos llamar el problema de Evergrande no llega al 5%, o sea que todavía... Y piénsenlo, o sea, me interesa mucho en este informe remarcar la idea de que piensen todo lo que se habló sobre este problema durante esta semana. Todo lo que se habló de Evergrande, videos en YouTube, Twitter, posteos en redes sociales, noticias de todo tipo, bueno, también en canales de televisión. O sea, piensen todo lo que se habló y el sentimiento negativo que iba unido a lo que podría llegar a provocar el problema de Evergrande, que a pesar de que para nosotros es un problema relativamente nuevo, porque no habíamos oído hablar de esta empresa hasta esta semana o a lo sumo la semana pasada, bueno, ahora vamos a ver en un rato la cotización de la empresa, vamos a ver que para el mercado no fue para nada sorpresivo lo que pasó durante esta semana, con lo cual ya la gran mayoría de todo lo que podría llegar a pasar está descontado en los precios, porque ya los precios venían descontando lo que podría llegar a pasar con esta empresa. Pero piensen bien esto, piensen no sé, en WhatsApp, en Twitter, si consumen noticias o leen comentarios en todas estas redes sociales, piensen cómo influye el sentimiento inversor, cómo influye el sentimiento inversor negativo cuando no se ponen las cosas en escala y se sobredimensiona un problema hasta el punto de creer que puede afectar, por ejemplo, a toda la economía china, cuando en ningún momento el problema de Evergrande fue lo suficientemente grande como para creer que podría ser un problema sistémico o afectar a toda la economía china, que en este momento es más o menos de 18 billones de dólares y es una de las economías que incluso logró crecer y sacar gente de la pobreza en 2020 con todo y COVID, aún así lograron seguir creciendo. Así que si hay una economía que podemos decir que está fuerte y que podría llegar a resistir que quiebre una empresa tan grande como Evergrande, es justamente la empresa, la economía china. Entonces, a ver, como para poner un poco también contexto a lo que está pasando en China, porque también voy a aprovechar para hablar de las otras empresas chinas que obviamente se contagian de esto que está pasando y el sentimiento inversor las sigue haciendo caer, a pesar de que el problema de Evergrande no tiene nada que ver con el problema que puede estar atravesando Alibaba, por ejemplo, o Tencent o JD. Tengamos en cuenta que la economía china viene atravesando diferentes etapas a lo largo de los últimos 20 años. O sea, en el año 2001, China entra en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, a partir de ahí, se le abre a China un enorme canal comercial para, obviamente, proveer de bienes y servicios a muchos países con los cuales antes no podía comerciar porque no cumplía justamente con las normas de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, hasta el año 2008, hasta la crisis financiera de 2008,
China era lo que podríamos llamar justamente la fábrica del mundo. O sea, incluso si miramos acá, si miramos, esta es la balanza de pagos de China. O sea, la diferencia medida en dólares de lo que China exportaba menos lo que China importaba, medida como porcentaje del PBI. Acá vemos que en el año 2006, 2007 más o menos, llegó, o sea, la diferencia de lo que China exportaba menos lo que importaba llegó a ser del 10% de su PBI. Esta era la época en la cual China era la fábrica del mundo. Y fíjense cómo sube rápidamente esto desde el año 2001, cuando China entra en la Organización Mundial de Comercio, porque obviamente ahí empieza a comerciar con muchísimos países con los que antes no comerciaba. Obviamente cuando pasa la crisis del 2008, cambia el paradigma y bueno, muchos países que comerciaban con China, bueno, tuvieron que empezar a dejar de comerciar o seguir comerciando, pero ya no tanto a crédito, no tanto quedándole a deber a China, sino un poco más al contado, podríamos decir, no tan apalancado. Entonces, entre el 2008 y el 2014, lo que hace China es decir, bueno, empecemos a girar un poco más para adentro. O sea, arrancamos con un modelo de una economía barata, exportadora, o sea, con un modelo exportador. Vamos a hacer la fábrica del mundo, el mundo va a venir a China a solicitar bienes y servicios baratos, al principio de mala calidad, pero después de mejor calidad. Nosotros vamos a proveer esos bienes y servicios gracias a que tenemos una mano de obra que, a pesar de ser poco calificada, es muy barata. Lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, obviamente empezar a girar hacia un modelo mirando más hacia adentro, o sea, convertir a China en un enorme mercado interno con una gran clase media y ya dejar de ser tanto la fábrica del mundo, sino empezar a proveer bienes y servicios de muy alta calidad, de mucho valor agregado, gracias a una población que obviamente a lo largo de las décadas, desde 1971, cuando Deng Xiaoping ya abre la economía china al mundo, bueno, empezar a girar hacia una economía más basada en servicios y mucho consumo interno. Eso es lo que empiezan a hacer ahí a partir de 2008 hasta 2014, aprovechando que obviamente con lo que sucedió en la crisis del 2008, las tasas de interés del dólar bajaron a cero. Entonces, si miramos acá también, vemos, esta es la tasa de interés del Banco Popular de China, que sería el Banco Central de China. Vemos que en este momento está en 3,85, pero fíjense cómo, bueno, obviamente que antes de la crisis estaba muy alta, después la bajan como consecuencia de la crisis y después la empiezan a subir de nuevo para hacer ese giro de modelo hacia adentro de China, financiado también con financiamiento externo. O sea, los inversores internacionales que veían que los bonos del Tesoro de Estados Unidos rendían muy poco, podían empezar a mirar a China como un mercado de deuda más interesante y empezar a financiar a China. Entonces vemos acá cómo China trata de atraer inversiones extranjeras con unas buenas tasas de interés, pero claro, ¿qué pasa en 2014? En 2014 comienza el tapering de la Fed, como ya hemos hablado en informes anteriores. Eso hace, por supuesto, que al dejar la Fed de adquirir activos financieros, o sea, deja de intervenir en la parte larga de la curva. Al dejar de intervenir la Fed, las tasas de los bonos a 10 años, a 30 años comienzan a subir. Entonces, bueno, muchos inversores deciden empezar a abandonar los países emergentes donde tenían invertido porque la deuda en Estados Unidos rendía muy poco y empezar a volver a Estados Unidos para invertir en bonos del Tesoro que son libres de riesgo, mientras que los bonos de China obviamente no dejan de ser bonos de un país emergente. Entonces, ¿qué es lo que hace China a partir de 2014? Gira de nuevo su modelo, o sea, los objetivos siguen siendo los mismos, a generar una pujante clase media con un nivel de vida alto y tener una economía ya más basada en el conocimiento, más en servicios y en el consumo interno, pero ahora lo van a financiar mediante financiamiento interno. Entonces lo que hace también el Banco Popular de China en este caso es empezar a bajar las tasas de interés para entonces fomentar la inversión interna. Este cambio de estrategia lo que hace, por supuesto, es fomentar a que las empresas crezcan
mediante la toma de deuda, porque obviamente a más bajas tasas de interés, los proyectos de inversión que antes tal vez no eran rentables pasan a ser rentables, entonces las empresas van a estar más deseosas de endeudarse, de adquirir financiamiento, ya sea bancario o a través del mercado de capitales, para llevar adelante esos proyectos de inversión que antes, con las tasas de interés que había, por ejemplo, en 2014, no eran capaces de generar valor para los accionistas. Entonces, de esa manera, China seguía fomentando el crecimiento económico, pero ahora en este caso, obviamente, como las tasas de interés eran muy bajas y los inversores internacionales no iban a considerar que valía la pena el riesgo, se iba a financiar mediante financiamiento interno, o sea, iban a ser los mismos chinos los que iban a financiar ese crecimiento. Esto, por supuesto, que se parece un poco a lo que sucedió en la década de los 2000, entre el 2000 y el 2007, con lo sucedido en Europa. O sea, cuando justamente el Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés demasiado bajas y, bueno, fomentó una burbuja inmobiliaria enorme en España. O sea, fue bastante repartida por Europa, pero principalmente fue en España. Eso obviamente, ¿por qué? Porque las tasas de interés estaban artificialmente bajas y se generaron incentivos como para invertir en proyectos de inversión que nunca debieron llevarse adelante. Bueno, China obviamente, al hacer esta estrategia para seguir fomentando el crecimiento económico, para cumplir con los objetivos del Partido Comunista, bueno, se expone a que le ocurra este problema. Y de hecho el Partido Comunista Chino lo sabe. O sea, ellos saben que hay una burbuja inmobiliaria en China y de hecho han estado tratando de pararla con bastante más ímpetu a lo largo del 2020 y lo que va del 2021, pero ellos ya sabían desde la década anterior que se venía gestando una burbuja inmobiliaria, más que nada porque también estaban los incentivos para eso, porque, digamos, los gobernadores de las diferentes provincias chinas, obviamente si ellos querían escalar posiciones dentro del Partido Comunista, lo tenían que hacer, por supuesto, demostrando resultados. Y los resultados que justamente les pedía el Partido Comunista Chino eran resultados principalmente económicos, o sea, sacar gente de la pobreza, crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacían los gobernadores de las diferentes provincias de China? Bueno, utilizaban la inversión inmobiliaria también como para fogonear, podríamos decir, un poco el crecimiento económico. O sea, cuando ellos veían que los números del crecimiento económico no estaban creciendo en su provincia como ellos querían mostrarle a los jerarcas del partido, bueno, lo que hacían tal vez era empezar a aprobar proyectos inmobiliarios, proyectos que tal vez no tenían ningún tipo de demanda detrás, o sea, que eran proyectos que tal vez iban a quedar como las famosas ciudades fantasmas de China, que de hecho si googlean ciudades fantasmas de China van a ver que hay muchas ciudades en China que están construidas al 100%, está toda la infraestructura, están, bueno, hoteles, hay plazas, hay, bueno, rutas, autopistas, hay todo lo que se le puede ocurrir para una gran ciudad, excepto gente. Son ciudades que están completamente vacías. Y bueno, fueron todas ciudades construidas durante la década anterior, porque justamente se intentaba maquillar un poco el crecimiento económico de China, que estaba desacelerándose, con este tipo de proyectos inmobiliarios. O sea, el Partido Comunista sabe esto. O sea, lo de Evergrande es un problema que está focalizado en el sector inmobiliario, pero el Partido Comunista ya sabe desde hace varios años que hay una burbuja inmobiliaria gestándose en China y de hecho a ellos justamente no les gusta porque eso está generando que el precio de la vivienda en China suba demasiado e impida a las personas de China que, a pesar de que están mejorando su nivel de vida, no son capaces de adquirir una vivienda. Y en general en Oriente, no solo en China, sino también en Corea, en Japón, para las personas es importante tener una vivienda. Entonces el Partido Comunista estaba viendo que justamente el contrato social que hay con el pueblo de China no se estaba empezando a cumplir en eso, porque las personas, a pesar de que estaban saliendo de la pobreza y a pesar de que estaban mejorando su nivel de vida, no estaban siendo capaces de poder adquirir una vivienda. Entonces estaban empezando a tomar medidas para remediar eso ya desde el año pasado. Lo de Evergrande es, bueno, justamente una de las consecuencias que tuvo las diferentes medidas que tomó el Partido Comunista para empezar a parar un poco esta burbuja inmobiliaria que se viene gestando desde hace años. Concretamente, entonces, como para ponerle números al problema de Evergrande, lo que sucede es que
la empresa tiene bonos emitidos en el mercado por valor de 300.000 millones de dólares y no cuenta en este momento con activos suficientes como para honrar el pago de intereses y las amortizaciones de deuda. O sea, sí, tiene más de 1.300 proyectos inmobiliarios iniciados en 280 ciudades de China, pero muchas de las cuales son ciudades secundarias y terciarias de China, y obviamente son todos proyectos a medio terminar, que encima ya fueron prepagados por los clientes. Entonces, incluso si la empresa decidiera liquidar ese tipo de construcciones a medio terminar, bueno, tendría que hacerlo a un valor muy inferior al que valdría un departamento terminado, por ejemplo, con lo cual, o sea, ni siquiera liquidando todos los activos de la empresa podría llegar a hacer frente a sus obligaciones. Entonces, estamos hablando efectivamente de una empresa que está ya en un riesgo claro de insolvencia, con muchas personas que han invertido, y volvemos a este gráfico de acá, estamos hablando de que la gran mayoría de la deuda de esta empresa está en manos de personas y de empresas chinas. Entonces, tenemos tenedores de deuda y personas que han prepagado departamentos que podrían llegar a ser víctimas de la caída de esta empresa. Entonces, pongamos las cosas en escala, o sea, siempre que veamos que hay alguna narrativa dando vuelta en el mercado, hay miedo por algo que está sucediendo, como fue el caso de esta empresa, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a los números, a ver de cuánto se trata, a ver qué tamaño tiene el problema, para entonces ponerlo en escala y ver qué es lo que podría llegar a suceder. Entonces, vemos que el problema de esta empresa es de 300.000 millones de dólares. Como para que se den una idea, bueno, ya dijimos que el tamaño de la economía china es de 18 billones de dólares, pero las reservas en dólares del Banco Popular de China, o sea, el Banco Central de China, son de 3 billones de dólares. O sea, estamos hablando de que si el gobierno chino quisiera, podría perfectamente dejar, por ejemplo, caer a la empresa y que por lo tanto los perjudicados sean los accionistas nada más, y honrar las deudas de la empresa, o sea, que el gobierno salga a decir, bueno, acá hubo personas que confiaron en esta empresa, nosotros deberíamos haber controlado, vamos a honrar nosotros esta deuda para que no haya personas que hayan invertido y se vean defraudadas, y lo mismo podría suceder con las personas que prepagaron sus departamentos. Entonces, el gobierno chino tiene total control de la situación, o sea, podría perfectamente salir a honrar las deudas de esta empresa y evitar obviamente que los habitantes de China se vean perjudicados. Pero obviamente el mercado, cuando actúa por sentimiento inversor, es como que no se para tanto a pensar en la escala de los problemas y bueno, encuentra que esta empresa era la segunda constructora más grande de China, el tamaño del problema era de 300.000 millones de dólares y bueno, pasa lo que hemos visto esta semana. Aún así, fíjense que incluso si uno lo mira desde el análisis técnico, ve que el Standard & Poor's no se vio tan afectado porque ni siquiera entró en corrección de mercado, y vemos que el canal que bueno, hasta ahora nunca se había vuelto a tocar, se volvió a tocar durante esta semana, pero vemos que ese pequeño canal chiquitito se rompió. Pero bueno, incluso desde el punto de vista técnico podemos ver que acá apareció la fuerza compradora y el Standard & Poor's se recuperó. O sea, estamos hablando de un problema que suscitó titulares de diarios en todo el mundo, canales de noticias, o sea, posteos por todos lados, en Twitter, en WhatsApp, en todas las redes sociales, y aún así ni siquiera el mercado, por lo menos el Standard & Poor's, entró en corrección de mercado. O sea, para que entendamos, cuando nosotros estamos invertidos, cómo nos puede jugar en contra el sentimiento inversor y lo mal que haremos cuando nos agarre el sentimiento inversor negativo y comencemos a actuar, por ejemplo, liquidando posiciones de nuestro portafolio sin sentarnos primero a analizar el tamaño de la dimensión del problema. Eso es sumamente importante, porque el mercado, por supuesto, encuentra una excusa, hace la corrección, y está muy bien que así sea, porque las correcciones de mercados ocurren a veces sin causa aparente, o como en este caso, vino una baja que no llegó a hacer corrección y que en ningún momento tuvo la escala suficiente como para motivar una destrucción de fundamentos de la empresa. Pero bueno, el sentimiento inversor es así, o sea, es así como comienza, y es de la misma manera
cómo termina. Y bueno, nuevamente digo que estamos en uno de los años menos volátiles de la historia de Wall Street. O sea, en septiembre de 2020 vimos la última corrección de mercado que llegó casi a un 10%. O sea, hace más de un año que no vemos una corrección real en el Standard & Poor's. Entonces, yo entiendo que haya gente que tal vez se olvide de aquellos tiempos donde el mercado se movía normalmente a la alza y a la baja, y que por lo tanto esté muy sensible. O sea, que se sienta muy sensible y que empiezan a haber bajas en los mercados y se empiezan a poner nerviosos. Pero digo, repasemos un poco la historia, veamos cómo se han movido los mercados, para que de esa manera, el día que llegue realmente una corrección de mercado, tal vez con el tapering de la Fed, tal vez a fin de año, no lo sé, pero el día que llegue la corrección de mercado, bueno, o sea, que nos mantengamos tranquilos, o sea, que no nos pongamos nerviosos, porque en un momento se llegó a decir que el problema de Evergrande podría llegar a generar un problema sistémico en el sistema financiero chino. O sea, claro, ¿cuál era la narrativa? ¿Cuál era la explicación? Que obviamente la deuda de Evergrande, que como está en manos de bancos chinos en su gran mayoría, podría provocar que obviamente, o sea, la deuda de Evergrande está en el pasivo de la empresa, pero está en el activo de los bancos chinos. Por lo tanto, si Evergrande defaultea esos bonos, eso va a perjudicar las hojas de balances de los bancos, y tal vez haya bancos que por culpa de ese deterioro de la hoja de balance, bueno, colapsen, y ese colapso de los bancos provocaría que obviamente las empresas que hacen negocio con ese banco también se vean perjudicadas, que otras empresas no consigan financiamiento y que de esa manera se produzca una crisis financiera generalizada en China. O sea, se hablaba justamente de un nuevo Lehman Brothers. En un momento se habló, cuando no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver, no solo por el hecho de que Lehman Brothers era un banco de inversión y esta es una empresa desarrolladora inmobiliaria, sino por el hecho del tamaño de la situación. O sea, lo que fue la crisis financiera del 2008, cuando empezamos a tomar dimensión del monto de los activos que estuvieron involucrados en la crisis financiera de 2008, estamos hablando de más de 3 billones de dólares. O sea, estamos hablando sí realmente de una cantidad de riqueza que se destruyó, que llevó directamente al mundo a una recesión, no solo a Estados Unidos. Acá estamos hablando de 300.000 millones de dólares con un banco central de China que puede tranquilamente salir a honrar las deudas, tal vez no rescatar la empresa, dejarla caer, pero sí salir a honrar a los acreedores y a los clientes de la empresa. O sea que, digamos, no tiene ningún sentido comparar lo que está pasando con esta empresa con lo que fue Lehman Brothers. Ahí sí, efectivamente, obviamente, como la crisis también fue inmobiliaria, sí afectó las hojas de balance de los bancos, pero porque el tamaño de lo que fue la crisis financiera de Estados Unidos fue 10 veces más de lo que estamos hablando ahora con Evergrande. Entonces, se llegó incluso a decir eso. O sea, eso es no tener dimensión del problema. Eso es, por un lado, no saber lo que fue la crisis financiera del 2008 y tampoco entender la dimensión del problema de Evergrande, que es muchísimo, muchísimo menor a lo que fue la crisis financiera del 2008. O sea, comparar esto con Lehman Brothers es, bueno, comparar una hormiga con un elefante. O sea, no hay escala posible. Entonces, siguiendo con esto, cada vez que leamos algo sobre problemas que hay en empresas chinas, siempre recordemos que el gobierno chino sabe muy bien que para mantener su hegemonía política y el liderazgo del país, debe controlar todo tipo de malestar que surja en la sociedad. Así que el gobierno chino no tiene ningún incentivo para permitir que haya protestas sociales de personas defraudadas por esta empresa, que es una empresa privada, no es una empresa del gobierno chino, pero obviamente es una empresa privada a la que el gobierno falló en controlar, porque obviamente si esta empresa se endeudó más de lo que debía y sus finanzas colapsaron, bueno, ¿dónde estuvo el gobierno para controlarla? Eso es lo que deben pensar justamente los damnificados por esta empresa. Entonces, el gobierno chino no tiene ningún incentivo para permitir que esto continúe propagándose. Así que tengamos siempre en cuenta eso. O sea, entre el gobierno chino y
entre comillas, el pueblo chino, podríamos decir, hay una especie de contrato implícito en el cual ellos se dejan controlar, o sea, no protestan, obedecen las directrices que bajen desde el gobierno, pero obviamente siempre y cuando el gobierno siga garantizando que la economía marche bien, que se genere riqueza y que se salga de la pobreza al mayor ritmo posible. Entonces, ninguno de los dos tiene incentivos para que este contrato implícito que hay entre el gobierno y el pueblo de China se rompa. Entonces, el gobierno no tiene ningún incentivo para permitir que esto se siga propagando. Y por otro lado, también puede parecernos, o sea, a nosotros, que lo vemos desde acá, puede parecernos que el problema de esta empresa fue algo relativamente nuevo, pero la verdad es que no es así. O sea, de hecho, si miramos la cotización de la empresa, que cotiza en Hong Kong, creo que es 3333, sí, es el código de la empresa en Hong Kong. Bueno, lo que vemos es que no fue para nada una sorpresa. O sea, vemos lo que ha pasado con la cotización de la empresa a lo largo de los últimos años. Bueno, vemos que esto fue, bueno, miren lo que fue 2017, pero fíjense lo que fue pasando. Y si quieren que lo limitemos al 2021, bueno, esto es lo que ha sucedido con la cotización de la empresa. O sea, los bonos de la empresa en este momento cotizan al 20% de paridad. La empresa ha caído 83% desde el último récord histórico. Así que, a ver, sí, yo entiendo que a nosotros nos puede parecer algo sorpresivo, no teníamos idea de esta empresa hasta hace un par de semanas atrás o tal vez una semana atrás, pero claramente para el mercado esto no fue ninguna sorpresa. O sea, vemos que desde hace varios meses, desde julio del año pasado incluso, que la empresa ha comenzado a bajar hasta donde está hoy. O sea que a nosotros nos puede llegar a parecer una sorpresa, pero el mercado parece que ha venido descontando en los precios desde hace más de un año que esta empresa iba a tener problemas financieros en algún momento del futuro, como efectivamente lo estamos viendo ahora, porque vemos todo lo que fue pasando con la cotización, vemos que ya incluso desde años anteriores venía bajando, pero bueno, desde julio del año pasado, que fue su último récord, bueno, vemos lo que ha pasado con la cotización de la empresa. Entonces, nuevamente, ¿qué quiero marcar bien con esto? Que gran parte del problema ya está reflejado en los precios. O sea, cuando pensamos, no, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con el resto del mercado? Si esto se puede propagar, si no se puede propagar, etcétera, etcétera. Bueno, veamos la cotización de la empresa. O sea, creer que el mercado, a pesar de que vemos esto, creer que el mercado, tanto en China como en el resto del mundo, no venía teniendo en cuenta lo que estaba pasando con esta empresa y obviamente venía evaluando las posibilidades de que esto no fuera solamente un problema de esta empresa, sino que fuera un problema sistémico de toda China. Bueno, claramente vemos que ya estaba bastante reflejado en los precios. O sea, vemos que esto venía reflejándose en los precios desde hace bastante tiempo. Entonces, no fue sorpresa para el mercado lo que pasó con Evergrande durante esta semana, porque vemos que la cotización ya claramente lo venía reflejando. Entonces, todo lo que se dijo, todo lo que podría llegar a pasar, si esto podría llegar a ser un problema sistémico, si esto podría llegar a ser un nuevo Lehman, claramente el mercado ya lo venía evaluando, porque si efectivamente fuera así, que esto tenía la posibilidad de ser un nuevo Lehman Brothers, que podría propagarse y generar una crisis financiera en los bancos chinos, que por lo tanto se propagara al resto de la economía, bueno, claramente si esto hubiera sido así, ya lo hubiéramos notado antes. O sea, esto ya se hubiera propagado a las acciones chinas desde mucho antes. Y no fue así, o por lo menos ha pasado, digamos, las acciones chinas han venido cayendo, sobre todo las acciones tecnológicas, pero no por esta razón, sino por otras razones más ligadas al gobierno y no tanto a la posibilidad de que la crisis de esta empresa se propague. Entonces, confiemos en los precios. O sea, los precios ya venían descontando lo que estaba sucediendo con esta empresa desde hace meses y obviamente al mismo tiempo venían descontando qué probabilidad tenía el problema puntual de esta empresa de propagarse al resto de la economía. Y claramente el mercado considera que no es así. Así que bueno, acá vemos una vez más lo importante también que es que cuando se empiezan a hacer pronósticos de este tipo de cosas, que empecemos a ver y a analizar
cuánto de todo lo que se dice y de todo lo que acontece ya está descontado en los precios. En el caso de Evergrande, creo que prácticamente todo ya venía siendo descontado en los precios y este fue el último coletazo que ya tomó relevancia internacional. Pero claramente la cotización de la empresa en Hong Kong ya venía reflejando los problemas desde hace tiempo. O sea que no es algo que agarró desprevenido al mercado o que lo tomó por sorpresa al mercado. Es algo que ya venía siendo descontado en los precios desde hace meses y que bueno, nosotros recién nos enteramos ahora porque cobró relevancia internacional, pero seguramente las personas que estaban en el mercado, sobre todo en Asia, ya venían bastante pendientes de lo que estaba sucediendo. Entonces, siempre que ocurren este tipo de situaciones, donde hay una empresa puntual que está generando mucho sentimiento negativo en el mercado y que se teme que el problema de esta empresa no sea solamente un problema de la empresa, sino que se propague, bueno, lo que tenemos que hacer es siempre lo mismo. O sea, cada vez que vemos una baja, que empieza a haber volatilidad en el mercado ligada a una noticia, a algún tipo de narrativa que la vamos a captar inmediatamente porque va a ser justamente de lo que más se habla en el mercado, lo que tenemos que hacer inmediatamente es, obviamente, ir a los números, a ver qué dimensión tiene el problema y obviamente, paso seguido, dimensionar, a ver si lo que está ocurriendo tiene el tamaño suficiente como para generar una recesión o para generar una caída importante en el PBI. En este caso sería de China, o sea, tendríamos que pensar si efectivamente el problema de Evergrande podría llegar a propagarse para poder generar una recesión en China. Y obviamente está de más decir que es altísimamente improbable que esto vaya a ser así. De hecho, el mercado lo viene descontando. Imaginemos que China es obviamente la segunda economía más grande del mundo, sigue creciendo a un ritmo bastante acelerado para lo que son el resto de las economías y, nuevamente repito, o sea, fue una de las pocas economías del mundo que logró crecer el año pasado y sacar gente de la pobreza el año pasado con todo y COVID. O sea, la fortaleza que tiene la economía china es muy grande. Entonces, creer que obviamente el gobierno, el Partido Comunista, va a dejar que esto lleve al país a una recesión, y vuelvo a repetir, poniendo en riesgo el contrato implícito que hay entre el gobierno y el pueblo chino, bueno, es ser demasiado pesimista y es no tener dimensión del tamaño que tiene el problema. O sea, cada vez que viene una baja fuerte en el mercado, como pasó esta semana, o como eventualmente la habrá, ya incluso expliqué en informes anteriores lo del tapering, lo primero que hago es ir a los números, a mirar si efectivamente lo que está ocurriendo tiene el tamaño suficiente en cuanto a destrucción de riqueza como para llevar a la economía a una recesión. Si no es así, obviamente se trata de una corrección temporal de mercado ligada a un sentimiento de inversor que está exagerando las consecuencias de lo que está sucediendo. Claramente lo que está sucediendo es malo porque van a haber personas perjudicadas por culpa de esta empresa, pero no es lo suficientemente malo como para llevar a una economía como la de China a una recesión. Entonces, bueno, será algo temporal. En este caso me pareció como demasiado corto el periodo de tiempo porque parece rápidamente el Standard & Poor's está recuperándose. Veremos obviamente qué sucede durante las próximas semanas, veremos si hay bajas adicionales, pero si las bajas adicionales, si supongamos que volvemos a ver bajas en el Standard & Poor's y efectivamente entramos en una corrección de mercado que hace que el mercado continúe bajando. Lo que obviamente voy a ver es si efectivamente la narrativa sigue siendo la misma o no. Si se sigue diciendo que la baja es por este problema de Evergrande, bueno, yo me quedo tranquilo porque sé que sigue siendo una baja ligada a sentimiento de los inversores que se retroalimentan entre sí y bueno, o sea, generan baja, generan aumento de la volatilidad. Pero de ninguna manera esto podría terminar con el mercado alcista, por lo menos el de Estados Unidos, que es donde nosotros estamos invertidos. Y algo, digamos, un efecto secundario que noté que trajo el problema de Evergrande es que le dio argumentos a varios traders que operan más que nada a corto plazo, que suelen ser más analistas técnicos, a remarcar la importancia de los stop loss. Entonces, voy a aprovechar para hablar un poco de eso. Obviamente porque ellos decían que
eh, o sea, siempre conviene, obviamente, operar con stop loss. Sumado a eso, por supuesto, también decían que no siempre conviene comprar durante las bajas, porque obviamente vimos recién la cotización de Evergrande. Entonces te dicen, siempre hay una frase famosa que es buy the dip en el mercado, que es, bueno, comprar a la baja. O sea, vos ves que el mercado está bajando, más oportunidad para comprar, que suele ser una frase que utilizan mucho los analistas fundamentales. Entonces, en este caso he visto esto, he visto que en este tipo de ocasiones, no es la primera vez que lo veo, pero sí lo vi un par de veces durante esta semana, varios analistas técnicos y más traders de corto plazo, obviamente mostraban la cotización de Evergrande y decían que justamente, o sea, había que operar con stop loss y que no siempre era recomendable comprar cuando el activo estaba bajando. Entonces, me parece muy interesante esto como para yo marcar una diferencia, y es que el stop loss solamente es necesario cuando vos operás un movimiento y no una empresa. O sea, que el stop loss es necesario cuando vos no sabés lo que estás comprando. O sea, si yo no sé lo que estoy comprando y compro algo simplemente porque está en tendencia alcista, porque rompió un techo, porque tocó un piso, bueno, entonces sí, por supuesto, tengo que operar con stop loss, porque sería la forma de manejar mi riesgo, siendo que estoy comprando, o mejor dicho, estoy operando un movimiento y no estoy operando una empresa, no estoy invirtiendo en una empresa, estoy operando un movimiento. O sea, es muy importante hacer esa distinción. O sea, el analista fundamental invierte en empresas. El trader, el analista técnico, opera un movimiento. Generalmente lo hacen pensando bastante a corto plazo. Incluso en algunos casos llegan a ser intradiarios. Entonces, obviamente que en esos casos el stop loss sí te va a servir, porque no sabes lo que estás comprando. Te da lo mismo, porque estás operando un movimiento. No estás operando, no sé, Facebook o Google o John Deere o Alcoa o cualquier otro tipo de empresa. O sea, lo que estás operando es un movimiento de suba o un movimiento de baja. Pero obviamente Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch, todos consideraban que el stop loss no sirve si es que vos sabés qué es lo que estás comprando, por qué estás invertido ahí, y obviamente si la empresa tiene lo que tiene, o sea, tiene lo que tiene que tener, o sea, tiene los fundamentos necesarios para pensar que eventualmente en el futuro el valor que vos detectás en la empresa se va a manifestar. El caso de Alibaba es así. O sea, el caso de Alibaba, o sea, cuando yo miro una empresa de Alibaba veo una muy buena empresa, pero cuando yo miro Evergrande veo una muy mala empresa. O sea, ningún analista fundamental se hubiera metido en Evergrande. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un análisis de una empresa, arranca por supuesto analizando la industria, incluso puede arrancar analizando el sector, pero arranca analizando la industria. Después de analizar la industria, obviamente analiza los drivers de la industria, cómo está la industria, si está creciendo, pero después va y analiza la empresa, analiza concretamente la propuesta de valor que hace la empresa, o sea, cómo está diseñada la propuesta de valor de la empresa, cómo es el modelo de negocio de la empresa. Cuando uno entiende bien el modelo de negocio de la empresa, cómo genera ingresos, cuáles son sus principales costos, a qué riesgos está expuesta la empresa, cuáles son sus costos fijos, cuáles son costos variables, o sea, hace un análisis concreto y pormenorizado de la propuesta de valor y el modelo de negocio de la empresa. Después de eso, obviamente, va y analiza la gerencia, como ya vimos en informes anteriores, vemos quiénes son sus gerentes, qué experiencia tienen, qué hicieron antes de convertirse en gerentes, o sea, si tienen incentivos a través de acciones de la empresa, cuáles son sus salarios, bueno, todo ese tipo de cosas para ver si los gerentes son personas competentes, que conocen la empresa, que conocen la industria, y luego de eso, inmediatamente de eso, uno va a analizar las finanzas de la empresa y empieza a ver cuánta deuda tiene la empresa en relación a sus activos, en relación a su equity, o sea, qué tipo de empresa, o sea, qué tipo de deudas tiene la empresa, o sea, es deuda de corto plazo, es deuda de largo plazo, es deuda bancaria, es deuda a través del mercado de capitales, es deuda en moneda local, es deuda en moneda extranjera. Si es deuda en moneda extranjera, ¿en qué monedas extranjeras? O es solamente en dólares, o dólares en euros, o libras esterlinas, o sea, ¿cuál es la composición de la deuda de la empresa? ¿Cuáles son sus obligaciones? O sea, si es deuda a corto plazo, a largo plazo. O sea, ahí obviamente un analista fundamental se hubiera detenido completamente al analizar las finanzas de esta empresa. O sea,
creer que un analista fundamental hubiera comprado Evergrande, bueno, es subestimar un poco lo que es el análisis verdadero de la empresa, porque inmediatamente si vos analizás la industria, analizás el modelo de negocio, analizás la gerencia, cuando llegues a las finanzas te vas a detener ahí, porque el paso siguiente sería obviamente mirar el precio de la empresa en el mercado y comparar con algún modelo que vos hagas en un Excel, por ejemplo, de un flujo de fondo de qué es lo que puede pasar con la empresa. Pero teniendo en cuenta lo deterioradísimas que estaban las finanzas de la empresa, bueno, ningún analista fundamental lo hubiera considerado como una posibilidad de inversión a esta empresa, o sea, en ningún momento. Entonces, me llamó la atención porque, bueno, o sea, una cosa es el análisis técnico y otra cosa es el fundamental. Entonces, en el análisis técnico sí se necesita stop loss, porque casi nunca sabes lo que estás comprando. Pero el caso de Alibaba, por ejemplo, que es una empresa que a mí me encanta y que desafortunadamente viene muy mal en el año, o sea, es una empresa que a pesar de eso yo decido mantenerla, porque miro lo que está haciendo el Partido Comunista Chino y por ahora no está afectando de manera permanente a los fundamentos de la empresa. Miro los balances de la empresa, miro su deuda, miro sus finanzas, miro su gerencia, miro su industria y bueno, no veo razones para creer que solamente tengo que vender esta empresa porque ha bajado de precio. O sea, bueno, Warren Buffett lo dice siempre, o sea, nunca compre una empresa porque está subiendo de precio, ni tampoco vendas las acciones de una empresa porque está bajando de precio. Entonces, yo miro una empresa como Alibaba y por supuesto es dolorosísimo ver que Facebook anda re bien, Google anda re bien, Adobe, Microsoft, un montón de empresas que me gustan andan re bien y que Alibaba anda muy mal. Pero después me pongo a analizar la industria de Alibaba y por ejemplo encontrás datos que los objetivos del Partido Comunista Chino son que para el año 2030 haya 1.000 millones de personas en China pertenecientes a la clase media. En este momento hay 500 millones de personas. O sea, durante estos 10 años, el Partido Comunista Chino piensa hacer todos los esfuerzos posibles para duplicar la clase media en China. De tal manera de que si uno engloba a los países del sudeste asiático, con China, con India, con Singapur, con Malasia, con Vietnam, todos los países del sudeste asiático, el 25% de la clase media mundial para el año 2030 se estima que va a estar allí. Entonces, China obviamente quiere convertirse en el principal actor de esa región y para eso está trabajando el Partido Comunista Chino. Entonces, yo pienso que Alibaba es una empresa directamente beneficiada de esta política del Partido Comunista y veo que no tiene problemas financieros, veo que sus gerentes son conscientes de eso y que el modelo de negocio de la empresa tiene ventajas competitivas muy difíciles de superar. Bueno, a pesar de todo lo que ha bajado la empresa, no puedo salir a venderla solamente porque ha bajado, porque mi análisis me indica que los fundamentos siguen siendo buenos. Y no deja de ser dolorosísimo ver que una inversión que hiciste cae de valor. Pero bueno, o sea, esto es así. O sea, si uno piensa a largo plazo, toma esto como un sentimiento inversor muy negativo que ha estado dominando a las empresas chinas desde febrero de este año, pero que así como hubieron periodos similares en el pasado en China y terminaron, bueno, en algún momento este también va a terminar. Entonces, diferente es por supuesto la situación de Evergrande, donde la situación financiera de la empresa era terrible y a ningún analista fundamental se le hubiera ocurrido invertir en ella. Entonces, a ver, lo que sí quiero dejar muy en claro con este informe es la importancia de entender el sentimiento inversor. Porque, a ver, de hecho, la negatividad, o sea, las dudas que están generando entre los inversores, no solo los problemas que estamos viendo en China, sino también la variante Delta, por ejemplo, el reinicio de las discusiones una vez más en el Congreso de Estados Unidos de subas de impuestos, obviamente también el tapering de la Fed, o sea, todo eso no hace otra cosa más que mantener controlado el optimismo de los inversores. O sea, venimos ya con toda esta suba post-COVID, con un mercado que uno lo nota bastante optimista. Bueno, vimos todo lo que subieron las acciones del año pasado, todo lo que vienen subiendo las acciones durante este año, o sea, claramente
eso es optimismo, o sea, se nota que ante las bajas el mercado no suele reaccionar de manera tan negativa, o sea, sí el sentimiento de los inversores, pero no el mercado, o sea, no los precios de las acciones. O sea, estamos viviendo uno de los años con menor volatilidad en la historia de Wall Street. Hace más de un año que no tenemos una baja mayor al 5%. O sea, eso es optimismo de los inversores. O sea, cada vez que hay una baja, cada vez que hay una semana de baja, rápidamente aparece liquidez y aparece fuerza compradora y los precios vuelven a subir. O sea, hay optimismo en los inversores y sabemos bien que después del optimismo viene la euforia y después de la euforia viene la burbuja y el mercado bajista. Entonces, todas estas narrativas, o sea, la variante Delta, los problemas con China, posibles subas de impuestos en Estados Unidos, el tapering de la Fed, nos ayudan bastante a evitar que haya euforia en el mercado. Hemos visto euforia en criptomonedas, con lo que pasó con las acciones en enero, con esas acciones de Reddit que las manipulaban. O sea, hemos visto algunos episodios de euforia en las SPACs, por ejemplo, también en estas empresas casi vacías que salían a cotizar a bolsa y que su único objetivo era adquirir alguna empresa que no cotizara en bolsa. O sea, y ahí también se vio euforia con subas que no tenían ningún sentido. O sea, pero esos episodios de euforia fueron así como muy focalizados en activos financieros concretos o en momentos concretos, pero hasta ahora la euforia nunca se generalizó, lo cual es sumamente positivo, porque mientras la euforia se mantenga así por algunos episodios temporales, o sea, no se va a generalizar, y mientras no se generalice la euforia, lo que va a suceder es que este mercado alcista tiene todos los motivos para continuar. Así que no nos olvidemos también que son las sorpresas las que generan los grandes movimientos en las acciones en el mercado. Y obviamente cuando el sentimiento de los inversores hace que las expectativas futuras con respecto a las acciones y a la economía sean muy bajas, que es justamente lo que pasa con este tipo de narrativas, o sea, con este tipo de situaciones, lo que pasa es que uno empieza a mirar las encuestas de sentimiento inversor, encuestas que le hacen a gerentes de Wall Street o a empresarios pyme de Estados Unidos, y ven que las expectativas con respecto a la recuperación de la economía son cada vez menores, las expectativas con respecto también al mercado financiero van bajando. Bueno, eso, a pesar de que parezca contraintuitivo, es muy bueno, porque como bien sabemos, o sea, los mercados se van moviendo en base a un descuento de sus expectativas futuras. Entonces, si las expectativas futuras bajan con motivo de todos estos hechos que generan un sentimiento negativo, un sentimiento más de precaución en los inversores, lo que sucede obviamente que al mismo tiempo, como contrapartida de la baja en las expectativas, lo que pasa es que aumentan las probabilidades de que la realidad futura sea eventualmente superior a lo que está descontado en los precios de las acciones. ¿Y eso qué va a provocar? Por supuesto va a provocar subas adicionales en las acciones. Entonces, quedémonos con esta idea. Los falsos miedos siempre son alcistas. Y en el caso de Evergrande yo creo que es un falso miedo. Es un problema que es importante, pero que se está sobredimensionando. Entonces, los falsos miedos siempre son alcistas, porque eventualmente el mercado reconoce que ese miedo que están teniendo los inversores no va a realizarse, o que incluso si se realiza no va a tener las consecuencias negativas que están descontadas en los precios, y eso termina generando subas en las acciones. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es que cuando viene la volatilidad nos mantengamos alejados lo más posible del sentimiento inversor. Obviamente dimensionemos a ver el tamaño del problema, y efectivamente si concluimos que este problema no va a generar una recesión en China o en Estados Unidos, bueno, aprovechemos lo más posible cada vez que veamos bajas para, en el caso que tenemos liquidez, rebalancear nuestro portafolio, aprovechar para comprar, siempre obviamente focalizados en tecnológicas, en empresas de consumo discrecional y en empresas de servicio de comunicación. Bueno, y en el caso de Argentina, la verdad es que no tengo mucho para decir, porque la verdad es que un poco más de lo mismo todo lo que ha pasado. Vemos, por ejemplo, el Merval en dólares, cómo
fue la suba post elecciones y cómo después vino cayendo. Bueno, es normal que esto pase. Vamos a ver, por ejemplo, acá Galicia, también vemos algo parecido pasó con otras acciones también. Vemos acá el día de post-paso y después cómo ha venido bajando. Es normal que esto pase en las acciones argentinas, porque obviamente cuando hay un problema que es epicentro en empresas chinas, bueno, las empresas chinas son empresas de países emergentes. Argentina ya ni siquiera es país emergente, es país standalone, o sea que más riesgo todavía. Entonces, obviamente, cuando en Estados Unidos sobreviene el sentimiento negativo, van a caer las empresas de países emergentes más de lo que caen las empresas de mercado desarrollado. Y bueno, Argentina ya ni siquiera país emergente es, o sea que es normal que veamos estas caídas en empresas argentinas también ligadas a lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Pero, a ver, lo importante, por supuesto, es ver lo que puede llegar a ocurrir dentro de 2 meses, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las elecciones ahora de septiembre. Y bueno, vemos las últimas semanas las decisiones que ha tomado el gobierno y vemos que los cambios de gabinete no están mostrando una intención de moderación y de un giro más hacia el centro por parte del gobierno, sino todo lo contrario. Así que, si en noviembre el resultado se repite, obviamente que debería primar la expectativa política positiva para 2023 y un Congreso que suponemos que le va a poner freno al Poder Ejecutivo durante los próximos 2 años, pero obviamente siempre recordemos que si estamos hablando de acciones argentinas, incluso cuando hablemos de un mercado alcista, vamos a hablar de mucha volatilidad. Entonces, supongamos que el resultado de noviembre repite el resultado de septiembre. En ese caso va a haber un Congreso dominado por la oposición, tal vez incluso la Cámara de Senadores también. Eso está un poco más en duda, pero la Cámara de Diputados casi con seguridad que sí. Entonces, bueno, podríamos ver un Congreso que va a intentar ponerle un poco más de freno, a pesar de que sabemos que la oposición argentina no es muy opositora. Bueno, supongamos que ahora sí tienen los incentivos para ser opositores de cara a la elección presidencial de 2023. Entonces, pase lo que pase, obviamente vamos a tener volatilidad. Entonces, a ver, la persona que tenga paciencia y que justamente considera que el driver más importante de Argentina siempre es político y que a partir de noviembre, si las elecciones repiten el resultado de septiembre, el driver político ya va a quedar fijado como un driver positivo de cara a 2023. Bueno, quien tenga paciencia va a poder obtener, así como ya pasó en el periodo 2013-2018, rendimientos muy importantes en dólares durante los próximos 2 años, a medida que obviamente el driver político se pone positivo, pero se va manifestando en un número cada vez mayor de inversores, sobre todo inversores internacionales, que van viendo que efectivamente el driver político de Argentina ha cambiado y empiezan a volver a las acciones argentinas. O sea, no olvidemos que los inversores extranjeros quedaron muy lastimados con respecto a Argentina. Deben haber habido portfolio manager que perdieron su trabajo por haber invertido en acciones argentinas, en deuda argentina durante el periodo 2000, sobre todo en 2016-2018. Así que va a costar que los inversores extranjeros vuelvan, y bueno, sin ese tipo de inversores más calificados no vamos a ver todavía tal vez tanta suba en las acciones, pero sí, obviamente, si ya se produce el cambio en los fundamentos políticos de Argentina, en el driver político de Argentina, a medida que vayan transcurriendo los próximos 2 años, bueno, si esa expectativa empieza ya a manifestarse concretamente, obviamente que va a depender mucho de lo que haga la oposición en el Congreso, vamos a empezar a ver que vuelve a haber un flujo de inversiones hacia Argentina. Pero acá, por supuesto, estamos hablando ya de una inversión mirando por lo menos durante los próximos 2 años y que va a estar fundamentada en la mejora que van a tener los balances de las empresas si efectivamente esta expectativa política que se empezó a gestar en las elecciones primarias de septiembre termina manifestándose en 2023. O sea, la volatilidad va a ser muy alta. Y por eso justamente quienes tengan paciencia y confianza de que ese driver político eventualmente terminará manifestándose, serán los que puedan capturar los rendimientos, los grandes rendimientos en dólares que ya brindaron en aquella ocasión
las acciones argentinas y que podrían llegar a brindar si es que efectivamente, bueno, en 2023 tenemos algún cambio de signo político. Obviamente que los traders, los que tradean movimientos de corto plazo, no están en esto, están justamente en la idea de intentar anticipar movimientos de corto plazo en las acciones argentinas. En ese caso, este tipo de actores del mercado, o sea, los traders, ya no están mirando tanto las acciones argentinas, sino están mirando los movimientos que tienen las acciones argentinas en el mercado. Y para eso obviamente van a tener que ser capaces de adivinar, porque otra palabra mejor no se me ocurre, la volatilidad de las acciones argentinas. Y acá justamente el gran problema es que la volatilidad de las acciones argentinas está muy ligada, por no decir completamente ligada, a la política. Y la política, justamente, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es una de las, digamos, es el driver tal vez más difícil de poder descontar en los precios, porque las decisiones políticas suelen hacerse cuando no se hacen en el Congreso, suelen hacerse desde el Poder Ejecutivo y suelen tomarse en periodos relativamente cortos de tiempo, con lo cual eso no da tiempo para que el mercado pueda ir descontando las consecuencias de esas decisiones de manera anticipada en los precios. Y bueno, sale la decisión política y el mercado como que ajusta, ya sea positivo o negativamente, muy de golpe. Con lo cual es muy difícil que el inversor pueda anticiparse a eso y poder aprovecharlo en beneficio propio. O en caso de que lo logre hacer y le salga bien, bueno, no solamente debe ser capaz de hacerlo bien una sola vez, sino que tiene que hacerlo bien muchas veces, o por lo menos más veces de las que le sale mal. Y bueno, eso es lo difícil, ¿no? O sea, tal vez en algún momento te sale bien, pero lo difícil es mantener esa consistencia a lo largo del tiempo. Y bueno, por eso es justamente que yo no recomiendo hacer eso, sino simplemente decir, bueno, el driver de Argentina se puso positivo, ya hemos tenido una experiencia entre 2013 y 2018 de lo que sucedió en ese caso, armamos un portafolio de acciones argentinas, como ya lo expliqué hace más o menos un mes atrás, y nos bancamos la volatilidad de las acciones argentinas porque confiamos que a pesar de todo lo que pueda llegar a ser el gobierno, de fondo está el driver político que eventualmente, si se manifiesta positivamente dentro de 2 años, va a permitir que entonces, de una vez por todas, los balances de las acciones argentinas se recuperen en la proporción suficiente como para volver a crear valor para los accionistas. Y bueno, y ahí es donde vamos a capturar de manera anticipada toda la ganancia que las empresas argentinas podrán brindarle a los accionistas dentro de los próximos años. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.